Han pasado ya algunos años de esta experiencia y honestamente sigo sin entender qué fue lo que realmente pasó. Como médico, tenía que hacer mi servicio social en un pequeño pueblo del estado de Guerrero. La verdad, esto no me emocionaba en lo más mínimo. Yo que era de la Ciudad de México, evidentemente el que me mandaran a un pueblo tan alejado de donde yo vivía, en un pueblo olvidado por Dios, no era algo que realmente me alegrara o me emocionara en lo más mínimo. Sin embargo, sabía que para obtener mi título como médico tenía que cumplir con el servicio social. Y en muchas ocasiones el servicio social no se te ofrece cerca de donde tú vives, sino donde ellos eligen. Y en esta ocasión me mandaron bastante lejos. Sin mayor remedio, tenía que pasar ahí 6 meses. Durante ese tiempo, y ya casi para terminar mi servicio, me faltarían yo creo que apenas unas 2 semanas, comenzaron a ocurrir algunas cosas en verdad inexplicables para mí, y que algunas personas del pueblo sabían lo que estaba pasando, y me lo decían, y yo me burlaba de ellos. Yo decía que eran unas personas ignorantes, ya que ellos hablaban de las brujas. Así es. Yo había escuchado hablar de las brujas, pero realmente nunca había creído que esto fuera posible. Jamás había creído que las historias que se platicaban, las historias que yo llegué a escuchar de niño fueran verdaderas. Me habían comentado, me habían dicho que las brujas se alimentaban de la sangre de los bebés recién nacidos. Sin embargo, yo creía que eran solo cuentos. Nunca me hubiera imaginado que estaba a nada de comprobarlo. Estaba a nada de tener un encuentro cara a cara con una bruja. El encuentro se había dado desde que yo había llegado a este lugar. Y había escuchado algunas historias, algunos rumores. Ya sabes, cuando eres nuevo en un lugar, las personas están renuentes en un principio. No saben con qué intención estás ahí. Y hasta que les platicas o les dices que eres un doctor que ha llegado a ese pueblo a prestar su servicio social y que está dispuesto a ayudarles. Y sobre todo cuando empiezan a ver que efectivamente los estás ayudando a sanar, a curar sus enfermedades, comienzan a aceptarte como uno de ellos. Y algunas personas son sumamente generosas. Así fue poco a poco como yo me fui ganando la gente de este pueblo. Y también hubo personas que me dijeron: oiga doctorcito, tengan mucho cuidado con esa mujer. ¿Con qué mujer? Una mujer discretamente, con la mirada, me la señaló. Así es. Miró hacia su derecha, levantó las cejas y me hizo la señal de que esa mujer era de la cual estaban hablando. Yo la vi y me pareció una mujer madura. No era tan grande, pero tampoco era una jovencita. Tendría aproximadamente unos 35 o 38 años de edad. Para mí era una mujer cualquiera. No me parecía peligrosa. Dejé que avanzara un poco. Es más, dejé que diera la vuelta en la esquina y entonces le pregunté a la señora que me había hecho la advertencia: ¿y por qué tendría que cuidarme de esa persona? Es bruja, doctorcito, es bruja. Cuando escuché eso me dio bastante risa. Gracias, pero usted entenderá que como hombre de ciencia no puedo creer en ese tipo de cosas. Muy pronto creerá, doctorcito, muy pronto. En realidad, pasaron meses y no había sucedido nada extraño. Repito, me faltaban 2 semanas ya para terminar mi servicio social en este pueblo. Y fue ahí cuando comenzaron a registrarse algunas muertes sumamente extrañas. Eran las muertes de unos niños, de unos bebés recién nacidos. Incluso algunos yo ayudé a que vinieran a este mundo. Yo fui el partero de esas criaturas. Era incomprensible. No sabía cómo es que estos bebés habían fallecido. Simplemente me llegaban a tocar temprano al consultorio, que era el lugar donde yo también dormía.
y me decían con alarma: Doctor, doctor, venga rápido a mi casa. Creo que mi hijo ya murió. Yo acudía rápidamente y lamentablemente era verdad. Cuando yo llegaba a revisar a los niños, estos ya habían muerto. Y lo más sorprendente de todo esto es que el bebé, ya sin vida, sentía que pesaba mucho menos. También notaba algunas cosas raras en su cuerpo, unos moretones, y en la parte trasera de su cabeza, cerca de la mollera, vi una especie de orificio, no mayor a 2 centímetros. Cuando veía eso, le preguntaba a la madre: «Pero, ¿cómo es que murió, señora? ¿Qué se pegó o qué sucedió?» «La bruja, doctor. ¡La bruja!». Cuando yo escuchaba eso, en mi interior decía: esta gente debe estar loca. ¿Cómo que una bruja es la causante de la muerte de este chico? Yo le pedí apoyo a la jefatura de policía que estaba cercana, pero los policías me decían: doctor, no investigue más. Yo le recomiendo que ahí en el reporte ponga que fue por muerte natural. Pero, ¿cómo voy a poner que fue por muerte natural si evidentemente esto se trató de un crimen? Mire, en la parte trasera del bebé hay un pequeño orificio y hay unas cuantas gotitas de sangre. Esto no fue muerte natural. Doctor, hágame caso, ya ni investigue. Por su bien, ya mejor váyase de aquí. Es lo que yo quisiera, pero todavía me faltan 2 semanas más y no me puedo ir antes de ese tiempo. De lo contrario, me pueden amonestar y tendría que hacer nuevamente el servicio. Era lo que platicaba con el policía de la jefatura, pero no había más datos y él tampoco investigaba si esto se trataba de algún crimen o no. Yo conocía a los padres de esta criatura. Curiosamente, fueron los primeros en acercarse a mí para pedir ayuda médica, ya que la señora estaba embarazada. Su esposo era un hombre bastante trabajador, honesto. No bebía alcohol. La señora era ama de casa por completo, siempre al cuidado de su esposo y después de su hijo. No podía yo creer que ellos fueran capaces de haberle hecho algo a su propio hijo. Y cuando me dijeron que había sido la bruja, sinceramente comencé a pensar que tal vez en el fondo había algo que a lo mejor no era una bruja. Tal vez había algún animal peligroso, alguna especie de serpiente, no sé, algo. Y yo le pedí a la señora que me permitiera, por favor, hacerle una autopsia a su hijo. ¿Y qué es eso, doctorcito? Mire, una autopsia es abrir el cuerpo y estudiarlo, ver de qué realmente murió su hijo. ¿Lo va a abrir como una res? No así, señora, no de una manera tan brutal, pero sí le haría algunas... Tendría que cortarlo como una res, pero seré muy cuidadoso si usted me lo permite. Pues ya que, doctor, pero trátelo con delicadeza. Le di mi palabra que tendría mucho cuidado y así fue. Al momento de abrir el cuerpo, lo hice por la parte de enfrente, por el esternón. Yo esperaba que la sangre brotara, pero casi me desmayo del horror al darme cuenta que ese cuerpo había sido drenado por completo. No tenía una sola gota de sangre. ¿Cómo era esto posible? Que entendía y comprendía que en la parte trasera, por la mollera, le habían sacado el vital líquido, pero ¿de qué manera? ¿Quién y para qué lo haría?
Aquí hay brujas, doctorcito, tenga mucho cuidado. Me parecía escuchar nuevamente esa voz, la voz de advertencia de los vecinos de este pueblo. Pero por favor, yo siendo un doctor, ¿cómo iba a creer en las brujas? Finalmente, descubrí que a ese bebé le habían drenado por completo la sangre. No había otra explicación. Suturé el cuerpo, lo dejé pues lo mejor posible y se los entregué a sus papás. Les pedí que no le quitaran la ropa con la cual les había entregado el cuerpo y que así lo velaran y así lo enterraran, y ellos obedecieron. Todavía me faltaba una semana y hubo otras muertes de bebés recién nacidos. Para mí era bastante raro y bastante extraño que a pocos días de que yo me fuera de este lugar comenzaran a haber tantas muertes, y de bebés, y de la misma manera. A todos les habían drenado la sangre, y todos tenían un orificio no mayor de 2 centímetros atrás de la cabeza. Y en una noche que realmente ya no tenía nada que hacer, porque ya era cuestión de solo 2 días para yo regresar a la Ciudad de México, salí a caminar. No sé por qué lo hice, pero realmente necesitaba tomar aire fresco. Ya era un poco tarde, serían como las 12 de la noche, pero este pueblo, desde que yo llegué, me pareció bastante tranquilo. Y así lo era. No había discusiones, no había peleas de borrachos, no había robos, no había violencia, no había nada. Era un pueblo bastante tranquilo, aunque con un extraño panorama, una extraña situación que se estaba viviendo en este lugar. Bebés que morían de la nada, drenados de su sangre por completo. Salí a caminar, me fui un poco al monte. Había una luna llena hermosa. Y de repente, no sé, empecé a escuchar unos extraños ruidos cerca de donde yo me encontraba. Se escuchaban arriba del monte, detrás de unos árboles. Una persona normal tal vez se hubiera alejado, pero en mi interior tenía la curiosidad por saber qué era. Y cuando subí, no sé, pensé por un momento que tal vez se trataba de algún coyote, de algún animal peligroso. Y entonces, pues ya era demasiado tarde, ya estaba ahí. Agarré unas piedras. Pensé, total, si se me avienta, lo agarro a pedradas. Seguí avanzando y de repente lo que vi me provocó un fuerte impacto. Me di cuenta que había una mujer dándome la espalda. Me di cuenta que era una mujer que tenía el cabello bastante largo. Traía yo una lámpara, así que la encendí y con ella la alumbré. ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí a esta hora? Y de repente volteó a verme. No le gustó, pero nada, que la descubriera. A pocos metros de distancia vi que era esa mujer que me habían dicho que era una bruja. Entre sus brazos tenía un bebé muerto, al cual estaba drenando la sangre. Su boca, su pecho, todo estaba lleno de sangre. Y el cuerpo del bebé también tenía algo de sangre derramada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldita bruja! Le comencé a arrojar las piedras, y una le llegó a pegar exactamente en la cara. Y ella solamente gimió de dolor, soltó al bebé y se echó a correr. La bruja se dio a la fuga y tiró ahí al bebé ya sin vida. Lo que hice fue irme corriendo al pueblo y tocar en todas las puertas. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Hey, amigos! ¡Una bruja en el monte! ¡Se acaba de chupar a un bebé! ¡Salgan! La gente salió. ¿Qué pasa, doctor? Acabo de ver una bruja. Acaba de matar a un bebé.
¿Un bebé, doctor? Sí. La gente salió. Eran más de 100 personas que habían salido de sus casas y me acompañaron al monte y descubrieron que efectivamente estaba ahí sin vida un bebé. Todos estaban sorprendidos y los padres del bebé, al momento de encontrarlo, comenzaron a llorar y a gritar de desesperación. Me pedían que lo salvara. ¡Sálvelo, doctor! ¡Sálvelo, por favor! Es que ya está muerto. Ya no hay nada que podamos hacer por él. ¿Y usted vio quién era la bruja, doctor? Sí vi quién era la bruja. La señora María me había dicho que tuviera cuidado de esa mujer. Y efectivamente, no sé cómo se llame, pero ustedes deben de saberlo. En este pueblo hay una bruja. Y ustedes saben perfectamente quién es. Así que hay que atraparla y quemarla. Todos corrieron a sus casas por machetes, cuchillos. Subieron nuevamente al monte. Yo iba con ellos. Me pidieron que los acompañara y así lo hice. Lo cierto es que esta extraña mujer nunca la atrapamos. Es más, nunca más se volvió a ver en este pueblo. Finalmente regresé a la Ciudad de México. Y cuando me preguntaron mis jefes si había visto algo raro o que si había algo que quisiera comentarles, honestamente me quedé callado para siempre. No quería que ellos se burlaran de mí. No quería que ellos me dijeran que estaba loco o que estaba mintiendo. No quería que ellos supieran que yo, alguna vez, había estado frente a frente ante una bruja.